Nosotros somos el grupo G de la segunda bitácora y vamos a presentar una aplicación de espacios vectoriales en la física nuclear. Tenemos que cualquier función real es un espacio vectorial. Dado el conjunto F, tal que las funciones van de real a real, es decir, estamos trabajando con funciones reales, y se tiene que alfa y beta pertenecen a los reales. Todas las funciones del conjunto están definidas por su suma y su multiplicación por escalar. De manera específica, un espacio vectorial debe cumplir con 10 condiciones. A continuación, se mencionan para afirmar que las funciones reales pertenecen a un espacio vectorial. Se tiene la cerradura bajo la suma, porque al sumar dos funciones se obtiene una función resultante que pertenece al conjunto F. Se cumple la propiedad conmutativa, se cumple la propiedad asociativa. Existe un elemento neutro que si es sumado a un vector del espacio o una función, este se va a mantener igual, y es el cero. También existe un elemento opuesto que si es sumado a un vector del espacio, vamos a tener el cero del espacio. Si se multiplica un vector del espacio por un escalar real cualquiera, vamos a obtener que el resultado sigue perteneciendo al conjunto F. Se cumple la propiedad distributiva, asociativa, conmutativa para los escalares. Y por último, existe un elemento en la multiplicación que al ser multiplicado por un vector dado, este se mantendrá igual. De esta manera, se concluye que efectivamente las funciones reales hacen parte del espacio vectorial F. Considerando una ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden de la forma y' más ay igual a cero, se puede decir que una solución a esta ecuación es una función derivable y igual a y de t que satisface la ecuación para todos los valores de t. Una solución particular a la ecuación es y igual a Euler a la menos a por t, ya que satisface la ecuación para todos los valores de t. Sin embargo, se quieren describir todas las ecuaciones y para esto se hace referencia a los espacios vectoriales. Para entender la aplicación, considerando la ecuación diferencial mencionada anteriormente, la cual es y' más ay es igual a cero, se deben entender los dos teoremas tratados en esta misma. El primer teorema explica que el conjunto S de todas las soluciones de y' más ay es igual a cero es un subespacio de F. Debido a que la función 0 satisface la ecuación, es decir, al reemplazar y por 0 se obtiene que 0 es igual a 0, entonces se determina que S no está en el vacío. Entonces, sean x y y dos funciones derivables de t que están en S y se hace una escalar, tenemos que x' más a por x es igual a 0 y y' más a por y es igual a 0. Entonces realizamos la suma de estas dos funciones. Utilizando las reglas de derivación, tenemos que la suma de las derivadas es igual a la derivada de las sumas. Esta suma se evidencia en la columna izquierda del costado derecho de la pantalla, donde finalmente se cumple la ecuación, ya que obtenemos que 0 más 0 es igual a 0. Finalmente, en la columna derecha del costado derecho de la pantalla, tenemos que c por y' más a por c por y es igual a 0. Derivamos nuevamente esta función y obtenemos que c por 0 es igual a 0. Esto quiere decir que cualquier escalar multiplicado por 0 nos va a dar un 0, lo cual satisface la ecuación. Por lo tanto, concluimos que x más y y c por y también están en S, de modo que S es un subespacio de F. El teorema 2 enuncia que si S es el espacio solución de y' más ay igual a 0, entonces la dimensión de S es igual a 1 y Euler a la menos a por t es una base para S. Sea x igual a x de t que pertenece a S, entonces para toda t se cumple que x' de t más ax de t es igual a 0, que es lo mismo que x' de t igual a menos ax de t. Se define una nueva función z de t igual a x de t Euler a la a por t. Utilizando las propiedades de derivación se obtiene que z' de t es igual a x de t a Euler a la a por t más x' de t Euler a la a por t. Reemplazando x' de t por menos ax de t, se obtiene que z' de t es igual a ax de t Euler a la a por t menos ax de t Euler a la a por t, dando como resultado 0. Teniendo en cuenta que la derivada de una constante es 0, se puede decir que x de t es igual a una constante k para todo t. De modo que reemplazando y despejando se obtiene que x de t es igual a k por Euler a la menos a por t.
Por tanto, todas las soluciones a la ecuación y' más ay igual a 0 son múltiplos escalares de la solución única y igual a Euler a la menos a por t. Por lo tanto, se puede decir que Euler a la menos a por t es una base para S y la dimensión de S es igual a 1. Listo, entonces ya teniendo en claro que las funciones son un espacio vectorial y la consideración de las ecuaciones diferenciales, como lo mencionaron mis compañeros al inicio de la presentación, así como los dos teoremas anteriores, es posible iniciar con la aplicación enfocada a la solución de un problema en la física nuclear que tiene que ver con la descomposición de sustancias radioactivas. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que las sustancias radioactivas se van desintegrando a partir de la emisión de radiación. Es por esto que se denota la masa en función de tiempo. Con esto, la tasa de desintegración se puede denotar como la derivada de esta masa en función del tiempo. Teniendo en cuenta que la tasa de desintegración es directamente proporcional a la masa, se puede decir que esta es igual a la masa en función del tiempo multiplicada por una constante proporcional k, y despejando esta ecuación obtenemos un sistema de ecuaciones homogéneo que deriva en la función de la masa respecto al tiempo menos la masa en función del tiempo multiplicada por la constante proporcional k. La solución a esta ecuación está en el subespacio, que es un subespacio de la función. Teniendo en cuenta la demostración del teorema 2, que afirma que todas las soluciones a la ecuación diferencial y' más ay es igual a 0 son múltiplos escalares de la solución única y igual a Euler elevada a k por t, tenemos que cualquier múltiplo escalar de esta base es una solución para el sistema homogéneo. Ya con la solución única, lo único que queda es aplicar a las circunstancias presentadas. En el caso, el problema nos dice que la masa inicial es 100 miligramos y después de 5.5 días se desintegra a 36 miligramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar el valor de C, teniendo en cuenta la igualdad mostrada en pantalla, donde sabemos que 100 es la masa en el tiempo 0 y que esto es igual a la solución general también elevada a 0, pues porque el tiempo es 0, y como Euler a la 0 es 1, tenemos que C es igual a 100. De esta forma, ya sabiendo que la constante de la ecuación es 100, el siguiente paso sería reemplazar el tiempo y la masa que nos plantea el enunciado, que en este caso sería 5.5 y 36 miligramos, y para esta forma despejar y conocer el valor de la constante proporcional. Entonces reemplazamos y conocemos el valor de la constante proporcional, que es menos 0.18, y con esto ya no nos quedaría más que reemplazar los valores obtenidos en la ecuación de solución única, quedándonos que la masa en función del tiempo está por 100 multiplicado por un Euler elevado a la menos 0.18, y este menos 0.18 se multiplica por el tiempo. ¿Cuál es la media vida del radón 222? En la física nuclear, la media vida de un elemento radioactivo es el tiempo que toma en desintegrarse a mitad de su masa inicial debido al decaimiento radioactivo. Para encontrar la media vida del radón 222, se necesita el valor de t, para el cual m en función de t es igual a 50, ya que el valor inicial de la masa era 100. A partir de la fórmula encontrada en el punto A, podemos igualar la función a la masa deseada, que es 50, la mitad de 100. Queda de la manera 100 por Euler a la menos 0.18 por t es igual a 50. Despejamos t y encontramos que su valor es 3.85, lo cual quiere decir que la media vida del radón 222 es aproximadamente 3.85 días. ¿Cuándo quedarán solamente 10 miligramos? Al igual que en el punto B, debemos igualar la función de masa en el tiempo a la masa final deseada. De esta manera tenemos que 100 por Euler a la menos 0.18 por t es igual a 10. Y despejando la variable t, tenemos que su valor es aproximadamente 12.79. Por ende, toma aproximadamente 12.79 días para que 100 miligramos de radón 222 se descompongan a 10 miligramos.